Para mí, que soy un ciudadano común, no es novedad que López fracasó en su gobierno y que también tiene fama pública de que acabó o destruyó las instituciones de México como un sistema de gobierno republicano, representativo, laico y federal, y que además quitó la independencia de los poderes de la Unión, especialmente el legislativo y el judicial, porque esa es la forma de gobernar, si es que se le puede llamar así, al pueblo de México, porque él entró con una idea por su carácter de obsesión compulsiva que lo sitúa en un narcisista y en un maniqueo, eh, para hacer una cuarta transformación, no siendo más que una figura que no tiene en verdad ningún soporte trascendental ni en la Constitución, ni ningún antecedente en algún otro gobernante, salvo la cartilla moral de Alfonso Reyes, pero que no tiene ninguna existencia o vigencia positiva, porque López pensó que al hacer de este país un sistema en donde desapareciera la propiedad privada, en donde desaparecieran los ricos, y hacer un estado ideal, como él lo ha sostenido siempre, de puros pobres, él pensó que eso nos iba a llevar a la felicidad. Pero suponiendo, sin conceder, que la abolición de clases, la abolición de la propiedad privada fuera un sinónimo de felicidad, estaríamos peor, porque otro aspecto fundamental de vida para conseguir la felicidad son las virtudes, especialmente el bien, porque si no existe gente bondadosa dentro del gobierno, gente buena, obviamente que el mal seguirá progresando de manera consuetudinaria en este país. Y llego a estos aspectos filosóficos porque en ese estado ideal que está instaurando López, queda de lado el principio filosófico de que solamente Dios es bueno y vino al mundo para crear virtudes y bondades, y que existiendo el bien no puede haber mal, y al contrario, sin el mal no puede existir el bien. Entonces estamos en una situación en donde el mal, personificado por López, es lo que nos ha situado en un gobierno fallido, en un gobierno en donde ya no hay certeza jurídica, porque México, siendo un país tan rico y teniendo instituciones que le dan sostén y le dan estructura, tanto económica, ética, moral y jurídica, se esté desvaneciendo ese
esa figura constitucional, porque un aspecto fundamental de existencia de la ley es que la norma se cumpla. Y en la administración de López, lo que consiguió es crear un caos en el país. Actualmente la delincuencia se ha posesionado de todo el territorio nacional. La violencia es la base fundamental de vida de todo el país. Y aún así López no reflexiona de que no debe polarizar al pueblo de México entre buenos y malos. Es decir, los buenos son López y sus pobres, y los malos son los conservadores o neoliberales, oligarcas o clasistas. Porque para López no hay medios, o eres bueno o eres malo. Y eres muy malo si no estás con su transformación. Y aquí el problema que surge es por qué razón, si López es malo y está actuando para beneficiarse de México y no servir a los mexicanos, ¿por qué todavía mucha gente le cree sus mentiras y sigue él apareciendo como un sujeto inmaculado, como un redentor, como un Mesías? ¿Y por qué razón el pueblo de México pensante es incapaz de hacer alguna acción que realmente sea contundente para volver a la normalidad en este país? Y para estar en contexto de mis argumentos, quiero activar el presente video. Bueno, es un proceso que tiene que ver con la élite del poder económico y político. Ya hemos hablado de que cuando ellos gobernaban no había democracia. Lo que imperaba era la oligarquía, es decir, el gobierno de la minoría. La oligarquía es el gobierno de los ricos, de los de arriba. La democracia es el gobierno del pueblo. Se hablaba de democracia, pero era una fachada. En realidad, el gobierno estaba al servicio de una minoría. Eran los que mandaban en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en el INE, en el Tribunal Electoral. Tenían tomado el gobierno. Se había convertido el gobierno en un comité al servicio de unos cuantos. Entonces, ahora estamos viviendo una etapa nueva, se está haciendo valer una auténtica democracia, el pueblo está empoderado, se tiene un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, y los que mandaban y se sentían dueños de México, pues son ahora los de la oposición conservadora y se han agrupado como lo han hecho en otros tiempos. Recientemente, cuando se unieron para cometer un fraude en el 2006 y no permitir que ganáramos
se unieron los de la cúpula. Entonces, dirigidos por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Claudio X González. De hecho, para este proceso hubo... Bueno, aquí queda bien claro con la perorata sin sentido de López, de que los malos son los clasistas, los neoliberales, neoporfiristas del pasado, y los buenos son él personifica el bien. Y aquí se puede llegar a la conclusión de que López es una persona que es dualista, es decir, que ve la realidad entre el bien y el mal. O sea, que es el auténtico maniqueo, el auténtico maniqueísta, porque además de que tiene esa posición filosófica, López está totalmente desubicado en la realidad, porque él no admite puntos medios respecto a los malos, a los clasistas, a los conservadores, y nos mide a la clase media, inclusive a los pobres, como si tuviéramos dinero, porque una característica de los clasistas desde el tiempo de Benito Juárez era que los clasistas eran los ricos y los liberales los pobres. Pero debe tomar en cuenta a López y la opinión pública que los ricos no llegan a más de 1% de los 130 millones de habitantes, y que además los muy ricos, que son los que representan el poderío económico no solamente de este país sino del mundo, son amigos íntimos y personales de López, como es el caso de Slim y es el caso de Salinas, o sea, las cabezas más visibles, porque pues existen más ricos beneficiados por López y a ellos no los sataniza. Y por eso López es un psicópata, es un narcisista, porque sabe manipular a la gente que le conviene, y además es afecto a la salamería, a las lambisconerías, y de esa gente recibe pues solamente felicitaciones, beneplácitos y salamerías de que es el mejor presidente del país. Pero regreso al punto crucial. Quiere decir que los clasemedieros, en los que yo me encuentro y muchos millones de mexicanos, somos ricos simplemente porque así utiliza ese rasero López como un tipo maniqueo. O sea, López no toma en consideración que la mayoría de la clase media nos hemos formado con la cultura del esfuerzo, y López nos está calificando a todos de ricos simplemente porque no estamos de acuerdo con su desgobierno. Y desde ese punto de vista, pues López está totalmente loco, porque ni siquiera sabe otras filosofías, otras teorías. Debería de leer
de estudiar a San Agustín, que este santo varón fue maniqueo y sin embargo se alejó de esa doctrina porque al ser una realidad dualista, o sea, o eres bueno o eres malo, pues no existe la redención de los pecados de la mayoría de los pecadores. Es decir, que López no es tan humanista como dice serlo, porque el humanista es el que protege la dignidad de las personas, independientemente de la capacidad económica, o sea, de la condición social, independientemente de los dogmas, de sus preferencias sexuales, de su educación, etcétera. Entonces, quiero llegar con esta reflexión de que López está rotundamente loco. Eso es por un lado. Por el otro, creo que es la parte fundamental de este video. ¿Por qué López confesó en un video, si definitivamente es tan persona tan moral y tan humana, por qué confesó que él apoyaba a los pobres porque son los únicos que lo van a ayudar? Porque la clase media, los ricos, no lo van a ayudar y le van a dar la espalda, y que es un problema de tipo político. Y para recordar esta confesión, me permito activar este video. No hay nada que compense o que se equipare con la satisfacción que produce, la dicha que produce ayudar a la gente humilde, a la gente pobre. Ni todo el oro del mundo vale eso. Pero además, ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Con esto llego a la conclusión de que López es un verdadero maniqueísta y además que no tiene principios ni éticos ni morales, porque es un inhumano, porque él basa su desgobierno en los buenos, que son sus mercenarios, son los pobres según él. Y llegado a este punto, yo quiero analizar el concepto de la pobreza. La pobreza que es la que explota López es una ficción, porque la mayoría, por no decir que la totalidad de los adultos mayores, ya no se diga de los jóvenes que reciben becas y los discapacitados que reciben apoyos, no tienen la necesidad de recibir ese dinero porque la mayoría son jubilados. La mayoría de los adultos mayores dependen de sus familiares y no tienen la urgencia de recibir esos apoyos, porque López está descobijando, está desprotegiendo al resto de la población que anda mendigando en la calle, que no tiene empleo, que no tiene familia, que son unos parias sociales, los drogadictos, que son jóvenes perdidos,
Esos son los verdaderos pobres que necesitan el apoyo de López. Pero como López es un populista y además es un mesiánico, él piensa que dándoles a las personas que en realidad son jubilados, que tienen familia, que los vea, que no tienen necesidad de recibir esos apoyos, lo está haciendo para que lo sostengan en su desgobierno y para que finalmente se cree un maximato, porque López sabe perfectamente bien que en unos meses va a dejar el gobierno de la República y no va a faltar más de un ciudadano que le vaya a reclamar la violación a la Constitución por las corrupciones que cometió, por los delitos electorales que están en puerta a cometer ahora con el relevo a la presidencia de la República, y los delitos comunes, como son el haber dejado que murieran 40 migrantes, porque la instrucción era tenerlos detenidos para cuidarles las fronteras a los Estados Unidos. Le van a reclamar también el nepotismo con sus hijos, a los cuales les otorga contratos a modo por conducto de terceros, prestanombres. Le van a reclamar también las componendas con Pío y Felipa, de los millones de pesos que recibió. Le van a reclamar el haber atentado contra las instituciones al quitarles independencia, incluyendo al INE, que ya es un organismo a modo y que ya lo tiene debidamente engrasado para no perder la presidencia de la República. Le van a cuestionar sobre los 160,000 muertes dolosas, incluyendo a los 50 sacerdotes. Le van a reclamar el por qué no protege los derechos humanos de todos los ciudadanos por igual, por qué polarizó y sigue polarizando al pueblo de México entre liberales y conservadores, si eso es un concepto del tiempo de Juárez. ¿Por qué vive todavía en el pasado? ¿Por qué no se ubica en la realidad? ¿Por qué a toda costa quiere imponer su cuarta transformación? Porque ya estamos viviendo una dictadura de facto con fachada constitucionalista. Todos esos conceptos se los tiene que restregar la gente para que finalmente el Congreso de la Unión, por medio de la Cámara de Diputados, que espero en Dios sean de gente de bien y no del grupo de Morena, inicien juicio político, y que además el Senado, que también espero no sea avasallado por Morena, se convierta en jurado de sentencia para que no queden impunes sus delitos de lesa humanidad y de traición a la patria. En conclusión, López es un maniqueo, narcisista, psicópata, mitómano, corrupto y traidor a la patria. Gracias.